salud y medio ambiente. Sexto grado, las estaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema del cual estoy seguro ya has escuchado con anterioridad. Vamos a estar hablando sobre las estaciones del año, es decir, vamos a estar hablando sobre primavera, otoño, verano e invierno. También aprenderemos algunas palabras nuevas como solsticio y equinoccio. Estoy seguro que en más de alguna ocasión ya has escuchado esas palabras. Así que si te encuentras listo, ¿qué te parece si comenzamos? La civilización maya existió desde los 2000 antes de la era común hasta 1697, cuando cayó la última ciudad maya de mano de los invasores españoles. La civilización maya fue una civilización sumamente avanzada, muy diestros para la matemática y la astronomía. Eso les llevó a desarrollar calendarios muy acertados y un sistema de numeración de base 20. De los 3 calendarios mayas, nos centraremos en el calendario civil, ya que este era el que marcaba las estaciones del año. Los mayas lograron deducir que estos aparecían en ciclos de 365 días, es decir, un año. Dado que su numeración era a base 20, cada mes, al cual llamaban Winal, duraba 20 días. Por lo tanto, se llegaban a tener 18 meses, o mejor dicho, 18 Winales, dando como resultado 360 días. Para lograr finalizar el año, o como lo conocían los mayas, un tun, se agregaban 5 días restantes a los cuales les llamaban Guayev. Tener este calendario les permitía poder anticiparse a los cambios de cada estación para realizar sus actividades de siembra y cosecha de cultivos, entre otras actividades más. ¿Qué te pareció el dato histórico que acabamos de escuchar? En definitiva, nuestros pueblos originarios eran muy inteligentes y tenían una muy buena comprensión de todos los eventos astronómicos que estaban ocurriendo. Y es que, como te pudiste dar cuenta, esto les ayudaba mucho para ir marcando las fechas en las cuales ellos podían estar haciendo sus cultivos y diferentes actividades que era parte de su día a día. Ahora bien, con todo esto que sabemos, quiero que observes el globo que tengo aquí enfrente. Si notas, no se encuentra totalmente derecho, y es que muchas veces cuando pensamos en el planeta Tierra, tendemos a creer que el planeta se encuentra rotando como si fuera un trompo, o tendemos a creer que se encuentra sobre un eje central y que alrededor de ese eje central está girando. Pues resulta que no es así. Realmente, y tal y como lo puedes observar, se encuentra inclinado. La inclinación que tiene la Tierra en su rotación es aproximadamente unos 23 grados. ¿Qué significa esto? Al estar inclinado de esta manera, implica que van a haber algunos momentos en el año en el cual un hemisferio va a estar más iluminado que el otro. Observemos acá. Si notas, aquí estamos simulando la luz que viene del Sol. De la luz que viene del Sol, al encontrarse inclinado, esta región de acá se encuentra menos iluminada, mientras que en este caso el hemisferio sur está recibiendo una mayor iluminación. Pero resulta que no siempre se queda así la Tierra, es decir, el movimiento que está haciendo no es nada más de esta forma la rotación, sino que también conforme va avanzando el año, el movimiento va haciendo un similar como si fuera el movimiento que hace un trompo. Si has notado, cuando el trompo ya está perdiendo un poco de su energía, ya no solo se queda girando sobre un eje, sino que también empieza a hacer algunas oscilaciones. Con el planeta Tierra ocurre algo similar. En un momento determinado se va a encontrar, tal y como lo ves aquí,
pero va a haber otro momento en el que se va a encontrar así y otro momento en el que se va a encontrar así. Siempre alrededor de 23 grados, es decir, 23 grados hacia un lado y 23 grados hacia el otro. Por lo tanto, en diferentes momentos del año nos vamos a encontrar con que un hemisferio está más iluminado y el otro hemisferio se encuentra menos iluminado. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, las implicaciones las vamos a ver ahorita. Entonces observemos lo siguiente. Si tenemos una imagen de cómo es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, primero que nada vas a observar que este movimiento no describe un círculo o una circunferencia, sino más bien forma una elipse. Cuando nosotros tenemos un movimiento elíptico, lo que ocurre es que van a haber momentos en los cuales la Tierra se encuentra más cercana al Sol y van a haber momentos en los que se encuentra más lejana. Si lo sumamos con la información que estuvimos dando del movimiento que está haciendo de rotación la Tierra, al momento de hacer, ahora sí, la unión de estos dos movimientos, el de rotación y el de traslación de la Tierra, obtenemos las estaciones del año. ¿Y cuáles son estas estaciones de año? Veámosla ahorita. Las estaciones del año puede ser que ya las reconozcas o ya las hayas escuchado en algún momento. Tenemos la primavera, tenemos el otoño, el verano y tenemos también el invierno. Ahora, ¿en qué momento van ocurriendo cada una de ellas? Bueno, vamos a definirlo respecto al momento en el que van apareciendo en el año. Realmente pues podemos partir de cualquiera de cada una de ellas, ya que es un proceso cíclico. Entonces, si gustas, partamos desde la primavera. En la primavera nosotros lo que tenemos es un equinoccio. ¿Qué significa equinoccio? El equinoccio lo que significa es que los rayos del sol están pegando de forma perpendicular en el ecuador. ¿Cómo sería eso de una forma un poquito más gráfica? Sería que nosotros tengamos ahorita la incidencia de los rayos que vienen del sol y que nos estén pegando justo en la zona central de la región ecuatorial. Por lo tanto, estaría ocurriendo que tendríamos la misma cantidad de iluminación en el polo, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. En ese momento entonces tenemos el equinoccio de primavera y dependiendo de los años suele moverse por un par de días. En el caso del 2021, este equinoccio ocurrió el 20 de marzo. Si seguimos avanzando conforme vamos en el año, obviamente la rotación y la traslación de la Tierra va permitiendo que ya esta peculiaridad de igualdad de iluminación en el hemisferio norte y en el sur varíe. Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual vamos a tener una diferencia en la iluminación que recibe cada uno de ellos. Es ahí entonces donde llegamos al 21 de junio. ¿Qué es lo que ocurre el 21 de junio? Aquí va a ocurrir lo que conocemos como el solsticio de verano, es decir, el inicio del verano. ¿Y qué ocurre en el verano? Bueno, en este caso va a ser visto desde nuestra perspectiva, que nos encontramos como El Salvador en el hemisferio norte, vamos a recibir más luz en el transcurso del día. Es decir, que nos encontramos, si aquí estábamos perpendicular anteriormente, ahora nos encontramos de tal forma que el hemisferio norte está recibiendo mayor iluminación y por lo tanto nos encontramos en verano. De manera inversa estaría ocurriendo en el hemisferio sur, ahí estarían en invierno. Pero ahorita centrémonos en el hemisferio norte, centrémonos en lo que nos interesa a nosotros porque en el hemisferio norte se encuentra en El Salvador. ¿Qué implicaciones tiene esto para El Salvador? Significa que vamos a tener periodos donde está más iluminado, es decir, el día dura más y la noche se vuelve un poco más corta. Si seguimos avanzando, vamos a llegar al 22 de septiembre. En el 22 de septiembre se vuelve a dar otro equinoccio. Y como ya vimos, equinoccio significa igual cantidad de iluminación. Es decir, en El Salvador vamos a tener 12 horas de luz de día y 12 horas de noche, 12 horas de oscuridad. Vamos a tener igualdad de condiciones.
Y si seguimos avanzando, vamos a llegar al 21 de diciembre. Y en el 21 de diciembre lo que ocurre es el solsticio de invierno, que como puedes deducir, en ese caso, debido a la inclinación que va a tener la Tierra en ese momento del año, en el hemisferio norte se encuentra menos iluminado y por lo tanto el día va a ser más corto y la noche va a ser un poco más larga. Para que comprendamos mejor entonces cada una de estas estaciones y las implicaciones que conllevan, ¿qué te parece si las vamos detallando una por una? Veamos. Comencemos entonces hablando de la primavera. En el caso de la primavera, tal y como lo definimos anteriormente, tenemos la misma cantidad de luz de día como de noche, ya que se corresponde a un equinoccio. Esto entonces significa, ya si lo vemos en términos de lo que nos interesa, en términos de El Salvador, lo que va a ocurrir es que notarás que cuando amanece, si por ejemplo amanece faltando 10 minutos para las 6 de la mañana, aproximadamente faltando 10 minutos para las 6 de la tarde se va a estar ocultando el sol. Esta parte es bastante sencilla, ya que prácticamente la misma cantidad de luz que tenemos en la mañana va a ser lo mismo de oscuridad en la noche. No representa mayor dificultad. De ahí en adelante, desde el 20 de marzo, lo que va a empezar a ocurrir es que irás percibiendo que cada vez va amaneciendo un poco más temprano. ¿Y hasta cuándo vamos a llegar? Pues vamos a llegar hasta el siguiente solsticio. Entonces hemos llegado al solsticio de verano. Esto va a ocurrir, como lo habíamos mencionado anteriormente, el 21 de junio. Por lo tanto, desde que ocurrió el equinoccio, vamos a ir percibiendo cómo va amaneciendo más temprano y se va poniendo noche mucho más tarde. Aproximadamente en El Salvador, eso termina ocurriendo de amanecer a las 5:30 de la mañana y va oscureciendo o el atardecer va ocurriendo aproximadamente a las 6:25. Si notas, es bastante tiempo que tenemos de iluminación. Claro, no es un cambio tan drástico, pero sí lo podemos notar, sí lo podemos percibir. En algunos países inclusive es tan drástico este cambio que tienen que ajustar sus horarios para regular todo su tiempo laboral y aprovechar más la cantidad de iluminación que se tiene en el día. En el caso de nosotros no ocurre eso, no es necesario que lo hagamos. Ahora bien, si nosotros seguimos avanzando con el tiempo, vamos a pasar del verano a otro equinoccio. Si notas, va ocurriendo un patrón que tenemos equinoccio, luego solsticio y luego otro equinoccio. Así que veamos ahorita cuál es el siguiente equinoccio. Cuando llegamos al 22 de septiembre, va a ocurrir el equinoccio de otoño. En este caso, similar como el equinoccio de primavera, vamos a tener la mitad del día iluminado y la mitad pues de oscuridad, 12 y 12, así se va a dividir la cantidad de iluminación que vamos a tener en el transcurso del día. Puede ser que cuando pienses en otoño te estés preguntando, bueno, ¿y qué ocurre con la pigmentación de las plantas? ¿Por qué aquí en El Salvador no logramos percibir que todas las plantas se tornan de un color café o un color un tanto amarillo? Bueno, resulta que no todas las especies de plantas responden de igual manera a la entrada del otoño. En el caso de la mayoría de las plantas que tenemos en nuestro país, al ser tropicales y al no encontrarnos en una región muy alta en latitud, pues no suelen ocurrir cambios muy sustanciales. Sin embargo, las personas que viven en la zona montañosa de nuestro país, algunas especies de bosques de coníferas sí logran tener algunos cambios en su pigmentación y pueden evidenciar un poco esas tonalidades del otoño. Si seguimos avanzando entonces, vamos a llegar, como ya identificaste el patrón, a un solsticio. Una vez que lleguemos al 21 de diciembre, vamos a tener el solsticio de invierno. Esto implica que desde el mes de septiembre hasta diciembre, lo que vamos a ir percibiendo es que el sol tarda más en salir, es decir, el amanecer es un poco más tardío y al momento de ocultarse el sol lo va a hacer más temprano. Por lo tanto, vamos a tener menos iluminación en el transcurso del día y más oscuridad, es decir, una noche más larga.
Con esto, lo que puedes percibir entonces es que va a estar amaneciendo aproximadamente a las 6:15 de la mañana y el sol se estaría ocultando aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Por lo tanto, serían menos de las 12 horas de iluminación. Claro, nuevamente por la latitud en la que nos encontramos, estos cambios no son tan drásticos. Si notas, son aproximadamente de media hora, 45 minutos. En otros países, nuevamente, esta cantidad de tiempo suele ser mucho más pronunciada, de tal forma que ahí sí, la cantidad de luz que reciben en el transcurso del día puede inclusive ser de nada más unas 7 horas, por poner un ejemplo. Ahora que ya vimos todo esto, ¿qué te parece si hacemos un breve resumen para ir terminando? Entonces, como te pudiste dar cuenta, tenemos en el año 2 equinoccios y 2 solsticios. Y como pudiste identificar, llevan un patrón, es decir, equinoccio, solsticio, y así sucesivamente. Para cada uno de ellos entonces tenemos equinoccio de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño y solsticio de invierno. Y cada uno de ellos me va a estar definiendo diferente cantidad de iluminación que va a estar recibiendo cada uno de los hemisferios. Y ya lo desglosamos perfectamente como ocurre en el caso de El Salvador. Con toda esta información que hemos estado hablando, espero que te haya quedado muy comprendido todo lo que estuvimos diciendo. Así que nos vemos siempre la próxima semana aquí tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.